Acabamos de conocer los premios nacionales en distintas áreas y la doctora en física Dora Albit recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas por su trabajo en nanociencia y nanotecnología. Ella nos acompaña aquí esta tarde en CNN Chile. Le damos la bienvenida, la felicitamos, por cierto, por este Premio Nacional de Ciencias Exactas. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, una mujer científica y premio nacional. Me imagino que la sorprendió haber recibido este reconocimiento a un trabajo que empezó hace mucho tiempo, doctora, y que usted se dedicó además a una especialidad que es terreno de hombres. ¿Cómo ha sido su carrera en este tiempo y cómo llegó al día de ayer en que finalmente recibe la llamada de la ministra? Bueno, yo trabajo hace muchos años, desde que hice mi doctorado, en temas de nanociencia. En esa época, cuando yo hice el doctorado, no se llamaba nanociencia, se llamaban nanoestructura, perdón, se llamaban películas delgadas o sistemas de multicapas, pero era ya nanociencia. Y trabajé en mi tesis de doctorado en sistemas magnéticos a la nanoescala y de allí en adelante comencé a trabajar en lo mismo. No he cambiado fundamentalmente de área. Han aparecido con el desarrollo de las distintas técnicas de preparación de muestras, han aparecido muestras de distintos tipos, sistemas con otras geometrías, hilos largos, cubos, superficies, y cada uno de esos sistemas, cuando está a la nanoescala, tiene un comportamiento específico, y lo que yo hago es eso, siempre estudiar el comportamiento de sistemas muy pequeñitos, de los nanómetros. De los nanómetros. Ahora, doctora, ¿cuál es la contribución a esta era de cuarta revolución industrial en la que estamos, de la digitalización, de toda esta nueva era que se nos viene? ¿Cuál es la aplicación de la nanociencia en este escenario? La verdad es que la nanociencia o la nanotecnología, que son las aplicaciones basadas en la nanociencia, en los estudios científicos de sistemas nanométricos, tiene aplicaciones en todas las áreas que usted se pueda imaginar, desde la astronomía hasta la medicina, pasando por los envases de alimentos, la agricultura, la minería. Desde el año 2015 se piensa que no hay ningún área que no tenga ya impacto en la nanotecnología, o que la nanotecnología no haya impactado en esas áreas, mejor dicho. Y en las que ha tenido mayor desarrollo, para poder poner un ejemplo y que se nos haga más visible y más entendible. Yo creo que en todas. Por ejemplo, hay temas muy cotidianos, como por ejemplo incorporar nanopartículas en los envases de alimentos que permiten alargar la vida. Por ejemplo, lamentablemente nosotros eliminamos mucha comida, mucha fruta del refrigerador porque se nos echa a perder. Si utilizáramos contenedores con nanopartículas, podríamos evitar eso y alargar la vida útil de los alimentos muchísimo más. Podemos evitar que los alimentos se oxiden también, como las manzanas, que se oxidan muy rápido, o que maduren, o que simplemente se echen a perder, tengan bacterias o se deterioren por el tiempo. Otra cosa que hay es ropa, que nos permite mantenernos calientes en el invierno y frescos en el verano sin necesidad de ponernos muchas capas como lo hacemos normalmente. Automáticamente se adapta a la temperatura del ambiente. Tenemos pinturas que permiten, por ejemplo, eliminar el polvo, la humedad. Tenemos pinturas que no se rayan, que también se puede hacer con nanopartículas. Como digo, eso son cosas más bien de la vida diaria, pero también tenemos desarrollos más sofisticados, como los medios de grabación de información, que cada vez son más pequeñitos. Ahora uno puede tener la vida entera en un pendrive. Se han podido miniaturizar gracias a la nanotecnología. ¿Y cuál es su campo de investigación, doctora? Por ahí. Yo trabajo en sistemas magnéticos que se puedan usar en grabación de información. Ah, perfecto. Sí. O sea, podría contribuir mucho, por ejemplo, al desarrollo de la inteligencia en nuestro país. Sí, en este momento, por ejemplo, hay lo que se llama computación neuromórfica y computación cuántica, que están muy ligados a la inteligencia artificial. Los sistemas de grabación, de almacenamiento de información están un poquito limitados ya.
Entonces hay que buscar tecnologías nuevas y allí la nanotecnología tiene mucho que decir. Por ejemplo, la computación neuromórfica, que es una manera de hacer computación diferente, que busca emular algunas propiedades del cerebro, como por ejemplo la plasticidad, la capacidad de aprendizaje, que va a ser muy importante para la inteligencia artificial. Bueno, áreas sorprendentes que para el común suena sorprendente, pero es muy atractivo. Cuando usted entró a estudiar física, ¿cuántas compañeras tenía? No lo recuerdo, pero debemos haber sido 3 o 4 mujeres. Y hoy día, porque hoy día usted también se ha dedicado a parte a la docencia y a la divulgación científica. ¿Cuántas llegan? Lo mismo. Igualmente, no hemos cambiado nada. Sí hemos cambiado. Yo creo que la gran diferencia tiene que ver con que antiguamente las licenciaturas en ciencias tenían una deserción altísima. A diferencia de lo que ocurre ahora, que efectivamente los estudiantes terminan la licenciatura en física y por supuesto después prosiguen un doctorado. En este momento yo creo que no más allá del 5 o 7% de los físicos de este país somos mujeres. ¿Y cuál es el principio, no sé si obstáculo, pero cuál es el desincentivo para que una mujer que se dedique a la ciencia y a la física pueda mantenerse en su carrera y llegar a una posición como la que ha logrado usted? Yo creo que hay muchos mitos. En realidad está el mito de que las matemáticas no son para las mujeres y bueno, si no son las matemáticas, la física tampoco. Y realmente las mujeres o la gente en general, hombres y mujeres, piensan que las carreras científicas son muy demandantes y lo son, pero también piensan que son incompatibles con otro tipo de vida, con una vida personal, una vida afectiva, y la verdad es que eso no es cierto. Y pienso que como mujeres es muy importante que las mujeres científicas mostremos que sí es posible. Necesitamos en este país muchos más científicos. La verdad es que hemos logrado crecer en los últimos años, pero necesitamos mucho más. Y por eso, con mayor razón, no podemos perdernos del 50% de la población. Tenemos que convencer a las mujeres y mostrarles que la ciencia tiene una gran cantidad de atractivos y que es absolutamente una ruta de vida para las mujeres también. Ahora, hay limitaciones prácticas que han convivido básicamente, me imagino, porque era un mundo de hombres. Usted, por ejemplo, fue una precursora para que las científicas pudieran tener pre- y postnatal hace 14, 15 años atrás, que a uno le parecería que eso era impensable, es un mínimo que toda mujer debiera tener. Sin embargo, ¿para las científicas eso no existía? En realidad no, para las científicas sí existía. Para las científicas trabajando ya en una universidad, por supuesto, una científica, claro. Pero para una estudiante de doctorado o para una postdoc, era un poco complejo porque las becas, si bien reconocían el periodo de pre y postnatal, lo que hacían era alargar el proyecto completo o los estudios completos o el financiamiento completo, dejando sin financiamiento los meses de pre y postnatal. ¿Y qué hacían? Bueno, nada, o sea, la gente en general no lo usaba simplemente porque efectivamente era un periodo en que más uno requería más los recursos. Pero lo que hicimos fue generar una estrategia con CONICYT y comenzamos en la Universidad de Santiago hablando con el rector y pidiéndole que reconociera a los postdocs y en las becas de estudiantes de doctorado el derecho a un pre y a un postnatal financiado. Y bueno, ¿y eso ocurrió hace cuántos años? Eso ocurrió hace 13 años. Que es bastante reciente, si uno se pone bastante reciente dentro de todo. Ahora, claro, esa puede ser una de las cortapisas, que las condiciones están pensadas más bien para los hombres que para las mujeres. Pero usted ha desarrollado su carrera además promoviendo que la ciencia pueda ser accesible no solamente a las mujeres, sino que a los niños del colegio, a los estudiantes de primaria, de secundaria. ¿Por qué es tan importante el desarrollo de la ciencia para un país y que muchas veces no hemos entendido tanto? Bueno, yo creo que hace muchos años atrás, cuando se hacía, me refiero a siglos atrás, cuando se hacía innovación tecnológica, eran prácticamente inventos, eran cosas que no se basaban en la ciencia. Y entonces mucha gente cree que todavía es posible hacer eso. Quien inventó la ampolleta no era un científico, era un inventor, por ejemplo. Pero ahora la verdad es que la innovación tecnológica requiere un conocimiento profundo de un tema. Actualmente se necesita estudiar y entender los fenómenos para poder hacer innovación.
innovación tecnológica. Si nosotros queremos tener un país desarrollado y queremos que efectivamente transitemos a una etapa de mayor desarrollo, necesitamos darle valor agregado a nuestros recursos naturales, necesitamos generar tecnología para resolver los problemas que son propios de nuestro país. Y allí necesitamos ciencia, necesitamos más científicos y también necesitamos más recursos. Ahora, nuestra brecha es bastante grande si nos comparamos con países, por ejemplo, la misma OCDE. La inversión que Chile hace en su presupuesto en ciencia es mínimo comparado con cualquiera de los países de la OCDE. Creo que somos el penúltimo, si no el último, sí, en destinar los recursos. ¿Qué es lo que falta? Porque yo creo que la conciencia está de que hay que dar nuevos recursos para poder desarrollar la ciencia. Sin embargo, eso queda en el discurso. ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está la principal cortapisa? Ahora tenemos un Ministerio de la Ciencia. ¿Qué es lo que falta? Usted que está en este mundo, ¿dónde ve el problema? Yo creo que hay varios problemas. Por un lado, tenemos un ministerio reciente y esperamos que a través del ministerio efectivamente se concreten políticas y estén los recursos para que se pueda desarrollar ciencia al más alto nivel. Por otro lado, hay una muy baja inversión privada en ciencia también. Tenemos que convencer a las empresas que para hacer desarrollo y para mantenerse vigente, porque los ciclos de vida de las empresas ahora son mucho más pequeños. Si las empresas no innovan, se terminan, se cierran. Entonces tenemos que convencerlos y mostrarles que los científicos chilenos podemos aportar muchísimo allí. Yo pienso que a través del ministerio en el corto plazo debieran llegar más recursos, no sé si lo pienso, lo espero en realidad, espero que lleguen más recursos de manera tal que efectivamente todos los científicos chilenos puedan tener financiamiento para su trabajo y aportar. La verdad es que la calidad de la ciencia que se hace en nuestro país es muy buena. Y tenemos que aprovechar el capital humano que hemos formado, que ha sido muy difícil formarlo. Han habido inversiones muy importantes del Estado para formar a todos los jóvenes que actualmente trabajan en ciencia. Entonces hay que buscar los caminos para que ellos puedan insertarse en la academia y también puedan contribuir, también ojalá insertarse en las empresas, en el aparato público. Como digo, hay muchas cosas que hacer. Y que la ciencia va muy de la mano con el desarrollo cotidiano, y eso es lo que tenemos que pensar, que la ciencia no es algo que esté a un nivel demasiado elevado, sino que la necesitamos, convivimos con ella y cada vez vamos a necesitarla más para el desarrollo del país. Doctora Albir, muchísimas gracias por estar con nosotros, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos, buenas tardes. A usted, muchas gracias.